Ya, vamos a seguir. Ahí los que ingresen pueden verlo después. Voy a ir un poco más lento, ¿sí? Les voy a mostrar una serie de imágenes, en este caso, que son desde su concepción, los primeros trazados, hasta su realización. Todo estos son de un arquitecto y también visualizador arquitectónico que se llama Helmut Jacobi, que le prestó muchos servicios a, creo que a OMA, creo que me estoy acordando, a la oficina OMA, que es bien interesante porque tenemos un concepto que es una vista, dos puntos de fuga, hay unos volúmenes, unas formas o geométricas muy bien claras, una vegetación que va al frente, con un estanque que está acá y un camino. Pero cuando uno ve la imagen final, uno puede ver el camino se fue ajustando un poco, quizás varió un proyecto, se liberó bajarlo más al último, a un costado de la imagen. Los árboles empezaron también a tapar el proyecto respecto a la concepción original. El... Acá empiezan a aparecer la serie de materialidades del proyecto y ambos son válidos. O sea, yo puedo entender en ambos casos, a pesar de que este es muy inicial, puedo entender la espacialidad que te está mostrando respecto al proyecto y este me ayuda un poco más a entender la calidad material y lumínica del proyecto. Entonces, ambos nos pueden servir para la Recording in progress. También tenemos en este mismo caso también un esquema inicial, que también es de Helmut Jacobi, era de Foster, no era de OMA. Un edificio, una planta libre con muro cortina y una serie de oficinas que está sucediendo acá. No es mucho más que decir, pero está un dibujo tradicional, un esquema antes de poder realizar una forma más renderizada, pero en este caso también con dibujo tradicional, un poco más trabajado, pero los esquemas o la disposición de los elementos no varían mucho. Por ejemplo, lo único que va es que el árbol cambia para acá, se empieza a construir más el contexto, la calle se define un poco más. Y las intenciones de la oficina también varían. Se deja más una oficina de planta libre con escritorios bajos más que una serie de escritorios altos. Pero son decisiones que se van mejorando con un proceso intelectual. Uno hace el esquema, me imagino cómo es esta espacialidad, pero de ello variando cómo se da el uso. En sí, yo sé que esto me va a servir una imagen de un punto de fuga, son dos o tres, la verdad, pero la verdad es como una imagen como de un punto de fuga que me muestra esa vínculo entre el exterior y el interior, porque tengo casi un tercio, o bueno, mitad y mitad de la imagen de lado y lado, y de ahí yo voy manipulando un poco las situaciones que se están sucediendo, pero son coherentes entre ellas. Ya, después tenemos dentro de los fundamentos del arte, está los elementos de diseño, que son el encuadre, los planos, los ángulos, la ley de tercios, la perspectiva y el color. Menciono los que son más importantes para nosotros porque los otros, si bien uno lo podría llegar a analizar, entrar en ello es confundirse un poco más de lo necesario. Entonces, estos son los más sencillos y estos son como la serie como de reglas o cosas que si uno las aprende, como que agarra un paso más adelante que acelera un poco para ser más visto algo en el futuro. Después tenemos otro concepto que es la atmósfera. Resulta que cuando un proyecto no solamente es una serie de volúmenes que se disponen en un espacio y forman una situación, o sea, o una espacialidad, para la redundancia. Vamos a tener situaciones que van a ser relevantes respecto a lo que esté sucediendo dentro de ese espacio, como lo que dije, que lo del bus, que lo que, cómo se dan esas condiciones. Quizás historias, así. Uno no lo hace mucho esto, pero yo tenía un amigo que siempre cuando hacía sus vistas le gustaba a veces como armar una especie de historia y poner cierto como un personaje que va haciendo como cosas. O en el sentido como muy tonto, uno ponía como gente que ponía a yo me acuerdo que varias veces puse como Darth Vader muy en el fondo, pero como en el último plano y no se veía, pero yo sabía que estaba ahí, o cosas de como jugando un poco con la situación, aunque no tiene que ver mucho con la clase. La vida, que también va con eso, el movimiento, cómo se mueven o se perciben las cosas, la calidad lumínica, que es súper importante, porque a la larga uno puede representar luz de dos maneras. Uno, luz directa, hay lugar con luz, lugar sin luz, sombras de SketchUp, sombras de collage, ambas son válidas.
Y la otra es las sombras de render, que empiezan a difuminar, se empiezan a generar un claro oscuro, los materiales empiezan a generar la reflexión propia de los materiales entre ellos. Ambas son completamente válidas. No obstante, hay unas que son mejores que otras para nuestro caso de proyecto. Digamos, una imagen muy renderizada, si bien se ve muy bonita, puede ser muy compleja y puede estar viéndose mal. Por eso existe el término o render. De ahí tenemos, por ejemplo, en la atmósfera o dentro de los elementos o dentro de todo lo que tiene que ver, que nuestros proyectos en general siempre van a estar en relación a la escala humana. Hoy en el caso tenemos los buses, pero los buses no son, uno no representa hacia los buses, no se pone a la escala del bus, uno siempre representa la escala de nuestros ojos a la escala humana, que es cómo nos envuelve las situaciones, cuáles son las proporciones que van a esa escala. Acá tenemos un ejemplo de un pabellón que se hizo, que fue el Constructo YAP, ya no existe, que es una serie de curvas contra curvas con paneles reflectantes, pero este mundo interior, podríamos decir como este mundo onírico de pasto, de juego, está en relación también a cómo se puede llegar a usar. O sea, niños jugando en el riachuelo, la gente tomándose fotos. En ese momento Instagram no estaba tan popular, pero estaba tomándose fotos con la selfie. Así los palitos selfie están por todos lados. La gente tomando o haciendo picnic, los otros, la pareja tomando. Entonces, se trataba de crear una situación que podría ser lo más real posible o más similar a lo que pueda llegar a suceder dentro de ahí. Hay otros casos de la escala humana que ya esto ya lo hemos visto, que es el Museo de Arte de Sao Paulo, de Lina Bobardi, que es como la utilización de este espacio inferior, que podríamos decir que es una plaza cubierta, también es completamente repleto. No van a pasar el caso de las imágenes, es muy difícil generar imágenes con mucha gente, o casos de recitales, pero uno plantea, puede llegar a llenarse. En este caso, una imagen como exterior, con gente puesta desde arriba. El caso, pero esto no se aplica mucho a ustedes porque tenemos un corte, porque esto es un corte que se utiliza como vista con perspectiva, o sea, un corte fugado, pero no tan constructivo, sino más en relación a a la espacialidad que se está resultando dentro, el tema de las escaleras, cómo se sube, cómo se vincula con la gente que está ahí. Pero me gusta también el hecho del formato, porque el formato también nos permite, si un proyecto es vertical, nada me dice que la imagen no puede llegar a ser vertical, porque tengo que llegar a mostrar todo lo que está sucediendo. Entonces se hace este recurso para poder utilizarse. Dentro, bueno, los fundamentos del arte, yo mencioné que está la composición, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la composición? No lo voy a decir, pero en general la composición es una serie de reglas matemáticas que nos habilitan geométricamente para determinar color, luz, ponemos en biología y fisiología, pero no entra dentro del caso. La composición a veces, si bien son una serie de reglas, se entrena. Es, y se entrena y aún así es muy abstracta de entender. Porque para una persona que algo se vea bien compuesto es muy distinto a otra persona que también te puede decir que es bien compuesto. Por ejemplo, los cuadros que yo tengo acá atrás, que son de Vilches, hay un juego de vacíos y llenos, donde hay una proporción de negro, hay una proporción de blanco, hay un espacio central que se está utilizando, y con eso yo empiezo a hacer esa serie de reglas geométricas y digo, ¿es bonito o es feo? Que es muy abstracto también decir esas dos palabras. No obstante, también hay una serie de cosas que son muy básicas que se aplican de composición y uno las conoce. Acá tenemos, en el caso, un arte conceptual. No nos interesa mucho saber cómo, pero uno ve esto y uno dice, ah, pero se ve ok, independiente de qué es lo que sea, si es una representación de un mundo apocalíptico, pero ¿qué es lo que yo veo? Veo un fondo con una situación, veo un segundo plano con un campo, veo un primer plano con otro, veo una persona justo puesta en un lugar específico, porque esta persona no está acá y no está acá, veo un vacío en la imagen, y ese tipo de cosas no son al azar, como que están construidas respecto a esos ciertos cánones. Hasta, si uno podría decir ya ahora con este tema de la inteligencia artificial, una de las cosas que uno alega y escuchado por el tema de las imágenes con derechos de autor. ¿Qué? Y esto es completamente válido, yo lo encuentro válido en ese sector.
Pero también la imagen, la inteligencia artificial se está educando, podríamos decirlo, pero la palabra se está entrenando. Se está entrenando con imágenes constantes que también construyen siempre con los mismos cánones. Esta persona, que no es la misma, pero por ejemplo, hay un pincel de una de estas personas para ponerse que uno dice que se repiten constantemente en todas las ilustraciones conceptuales. Cuando antes que en una película, el mismo autor, cuando se tienen que hacer las escenas o imaginarse, también se invita o se tienen que hacer representaciones conceptuales de qué es lo que me imagino que puede llegar a suceder. Uno no manda a hacer a la gente que renderiza las películas, oye, hazte el efecto, sí, no, uno tiene que ir testeando, tiene que ir probando, tiene que ir como conceptualizando esto anteriormente. Y esto es una imagen como de Voldemort que se va, la típica que se va como desintegrando, desvaneciendo después de pelear con Harry Potter. Spoiler, han pasado como más de 10 años, entonces ya como dicen, los spoilers tienen vencimiento. El... Pero hay un uso, por ejemplo, del fondo difuminado, el primer plano, justo en el centro. Ese serio de hecho no es menor. Y dentro de esas reglas, algunas muy sencillas, existe el radio dorado, la sucesión de Fibonacci y la regla de tercio. Eso es súper importante que lo vamos a ver. Y hay una serie de principios que son el balance simétrico, el balance asimétrico, proporciones, ritmo y énfasis. La primera regla de tercios, que es la más sencilla de todas y se aplica a cualquier tipo de imagen que uno puede hacer. Yo tengo un formato acá que es un 4 es a 3, que es, como yo le digo, la foto Kodak, que es la típica foto cuando uno compraba una cámara con rollo y después le iba a revelar, este era el formato más conocido. Y como también se utilizó mucho en pantalla. Ahora se utiliza mucho el 16 a 9 y el 21 a 9, que es más o menos el tamaño de sus imágenes por lo que vi ayer. Uno toma el cuadro o el lienzo y lo divide en tercios. Digamos, una línea, una línea, una línea y una línea. Respecto a esto, vamos a generar 9 cuadrantes, cuatro intersecciones. Y con esa uno va a poder jugar. Vamos a tener también entre 3 formatos horizontales, tercio, 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 horizontales, al vez que vamos a tener 3 tercios verticales que nos pueden llegar a ayudar. Vamos a tener una direccionalidad también simétrica, porque vamos a tener un centro muy definido, y vamos a tener, como mencioné, 4 intersecciones que tienen un punto de valor. Si uno te hace una imagen, como está acá, que es una imagen en la cual podríamos decir que hay un cielo, hay un proyecto y hay un pasto, acá tenemos tercio, tercio, tercio. Uno puede salir un poco de estos bordes, pero es más o menos para dar la intención. Según cómo uno valorice esto, uno puede decir que el proyecto está al mismo valor que lo que está sucediendo en su contexto, está simétrico. Si yo pongo una persona, acá es como un muro, porque ahora el proyecto se parece muro, en ese punto en específico, lo que yo estoy generando es un punto de tensión. ¿Por qué sucede eso? Porque esta persona se ubica en una de las líneas del lugar y aparte está haciendo intersección con uno de los puntos que mencioné anteriormente. Si yo pongo a la persona al centro, aparte que mi ojo se basa en la persona porque está en el centro, yo genero un balance entre la imagen, simétrica entre los dos lados. Otro caso es que yo baje el cielo y convierta 2 tercios de cielo, 1 tercio de pasto. En esta situación, generalmente en los proyectos pasa que me amplío hacia el paisaje. Si yo pongo personas, en este caso, ahora también sigue siendo el balance porque tengo 2 personas en esos 2 puntos, pero el proyecto estoy enfocando que la imagen se me centre en este lugar específico. Si yo subiera, ahora tengo uno de suelo, o 2 de suelo y uno de cielo, yo estoy enfocando más a las situaciones inferiores que están sucediendo. Podríamos ser el borde costero en el caso de usted. Imaginemos ahora que yo tengo esto y aparece un tercio vertical utilizado. Esto también da un cierto énfasis y uno en una perspectiva de un punto, uno a veces utiliza, por ejemplo, el escorzo, que esto se utiliza mucho, uno tiene como el escorzo, el muro pegado a un costado, y de ese después uno genera como el paisaje, todas las situaciones que están sucediendo. O al revés, uno hace un escorzo súper cerrado, como para no mostrar la materialidad del muro, también se utiliza.
Acá en los puntos de tensión, si yo tuviera el cielo, un suelo y yo pongo el proyecto en un lado, se tensiona ese punto y yo lo veo. Y en casos aplicados, acá yo tenemos una foto de Cristóbal Palma, por eso menciono, ver fotos de arquitectura a veces ayuda mucho de forma inicial, collages también o imágenes de visualizaciones también, donde tenemos una imagen de Cristóbal Palma, en este caso es de la Casa Ocho Quebradas, de Alejandro Aravena, que está ubicada en, bueno, Ocho Quebradas. El, tenemos dos de cielo, uno de suelo, y el proyecto justo disponiéndose en uno de las intersecciones. También hay un hecho con el ángulo, que es un contrapicado, y uno podría entrar por otro lado a eso, pero no vamos a hablar un poco de eso porque no es necesario. Acá tenemos el proyecto que es no es población, pero son las casas en San Crescente, esto está en Alcántara, que son de Cristian Izquierdo, no, estos no son de Alcántara, pero son parecidas a los proyectos donde tenemos uno como que yo llamo de contexto y dos que están ocupados por el proyecto. No necesariamente se refiere a que uno tiene que llegar a utilizar todo el lienzo, pero sí simbolizar que hay una diferencia entre tono de este a este. Y con la persona, en este caso, en uno de los puntos, con la bicicleta en una de las líneas verticales. Entonces también uno empieza a escalar la imagen. Desde arriba también se puede aplicar esta situación. Acá tenemos dos de suelo, uno de cielo y el proyecto puesto en una de las intersecciones. Es bastante sencillo. Otro caso que podría ser muy similar al de ustedes, que muchos lo hacen, que es dejar dos de suelo, proyectos centrados, geométricos. Acá no hay punto de valor, porque si bien están estas, la verdad son iguales de uno lado, entonces no hay punto de valor, pero el proyecto empieza a jugar lo que se llama un balance simétrico. Ambas partes son similares compositivamente, a pesar que hay un contexto distinto, porque se entiende que la forma o el protagonista es similar. Ahí uno empieza a decir, por ejemplo, a mí personalmente me gustan las imágenes más con más cielo que suelo, porque no me gusta cuando los suelos se empiezan a fugar de esta forma, pero eso es una concepción completamente personal. O sea, a Sebastián le gusta, a Sebastián Hernández le gusta al revés, más suelo que cielo, entonces son diferencias. Está en la casa de Nichizawa, Ocho Quebradas, también está al lado, la reina está por ahí, que sigue los mismos patrones que ya mencioné. Acá tenemos dos cielos, dos suelos, uno cielo y el proyecto con balance ahí arriba puesto en la cubierta. Que es una situación similar a la que tienen como pero más drástica con el tema de la quebrada. Otro proyecto. Y acá el protagonista, si bien no está acá, agarra porque un momento, un punto que da énfasis porque es distinta a la situación que otro elemento. Cuando hay elementos que no necesariamente son coincidente en estos puntos, porque estos puntos, mi ojo está como programado a irse esos puntos. No expliquen por qué, pero se van a ir esos puntos. Pero cuando no está y hay elementos que son disruptivos en la imagen, una imagen súper plana, sin nada, mucho árbol y toda la cosa, y hay un elemento que salta a la vista, va a ser un énfasis. Entonces, es importante que ese énfasis se vaya a un punto como correcto, donde también podría seguir ampliándose, quizá más centrado a esta línea, pero donde está funcionando como correctamente. Y en este caso particular existe lo que es el movimiento, que es muy poco verlo. Hay un movimiento de la forma o de la acción que está haciendo. O sea, nosotros reconocemos que ese caballo está saltando y no está sobrepuesto. Y acá tenemos un interior también de esas caballerizas. No es la Nichizawa, son las caballerizas Matisse Seger, acá se pegó la situación, con la lucarna arriba, con la luz, la imagen vertical. En este caso está uno que es como este lugar iluminado, otro lugar más oscuro, entonces hay otro juego compositivo. Este también es de Alejandro Aravena, que es el colegio Ayelén. Entonces tenemos, quizás no tan drásticamente, pero hay un hecho que hay este círculo que está envuelto en este borde. Entonces tenemos un tercio que es en uno de los sectores, dos tercios que es este contexto que se está armando. No hay un énfasis como de las personas que están sucediendo, pero sí hay un balance asimétrico, porque acá tenemos árboles por un lado, personas por el otro, empiezan a jugar otro tipo de principio.
Y acá es un balance simétrico. La imagen general está súper bien compuesta, como ahí, dispuesto toda esta situación, como en la serie de pilares que están puestos en el espacio. A pesar que ese pilar se veía mucho en la imagen, el balance es simétrico, porque el compuesto sería como el círculo con si yo lo cortara, se ve igual. Se puede aplicar también a plantas, este tipo de concepto. También ayudan, sirve a plantas, para todo tipo. Por ejemplo, las plantas de contexto ayuda cuando uno quiere mostrar relaciones con el contexto cercano que son importantes. Por ejemplo, la relación esto era un quincho, con su relación con el mar. Uy, esa línea se dobló. Otro punto, encuadre. El encuadre es, yo tengo un cuadro, que es eso, un lienzo. Esa es mi forma de trabajo. Ahora, ¿cuánto yo voy a disponer respecto a este espacio? No significa porque yo tenga un cuadro lleno, un cuadro tengo que rellenarlo. Hay una serie de llenos y vacíos. En una imagen, la imagen es más una foto, así que es como damos que se tiene que llenar. Pero también hay un hecho que uno no necesariamente tiene que poner el cielo celeste, lo puede dejar blanco, al dejarlo blanco como que juega un poco más con el espacio, puede ir recortando, puede sacar elementos un poco más para afuera, elementos como geométricos, entonces uno va jugando un poco con ese vista. Ya. Para el encuadre es un poco más dado que tenemos distintos formatos dados. O sea, hay formatos en este caso que son los de papeles, hay formatos que son los de película, hay formatos, por ejemplo, que son los de pantalla como los de computador, que es 16:9, 21:9. En este caso les pongo un ejemplo que es el típico que son las imágenes, la de hoja carta. Tenemos los formatos acá que acabamos de mencionar que son los de como de pantalla. Porque en el cine se utiliza mucho. Nosotros creemos que sus imágenes están más en esto o en esto actualmente. Lamentablemente a mí me gustaría trabajar en 4:3, pero ahora se nos está dando que por lámina vamos a tener que trabajar más que en esto. Y eso involucra pensar, oye, ¿cómo se hacen en las películas estas situaciones? Por ejemplo, el cine creo que es casi un 21:9, un poco más. Creo que el IMAX, por ahí, es muy horizontal. Un poco si uno quiere ir a revisar, pero puedo estar equivocado. Bueno, según el encuadre, también un poco la ley de tercios, pero yo también soluciono cómo voy a disponer mi proyecto en mi lienzo. Entonces, acá estamos enfatizando una situación que son estos dos planos y lo estoy dejando vacío respecto al otro lado. No estoy llenando el proyecto, importante tip, no es necesario que se vea todo el proyecto, sino enfatizar situaciones del mismo. Por ejemplo, acá también tenemos el encuadre, el proyecto perfecto. Podría haberlo hecho mucho más grande, podría hecho mucho más chico, o podría haberlo dejado encerrado en uno acá. Pero la idea al dejar el proyecto en una esquina respecto a un vacío, que es todo lo que está alrededor, también da una sensación de aire que es muy importante en el encuadre de la misma imagen. Acá tenemos una imagen de un punto de fuga, que también sigue ese tema de la ley de tercios que mencioné antes. Como es un punto de fuga y es una foto, obviamente voy a usar todo el ejemplo que yo estoy disponiendo. Pero si yo hubiera decidido, en vez de ser un punto de fuga acá, me hubiera corrido un poco más para el lado y hubiera generado la fuga, no sé, desde este punto o de este punto, la percepción que yo estoy generando respecto al contexto cambia completamente. Y el énfasis aquí es lo que estoy mostrando. En este caso, esta es hoy está. No, perdón, me acordé que esta estaba bien interesante para un proyecto. Perdón. Bueno, y podríamos seguir con eso, hay muchos ejemplos. Planos, ¿qué otro elemento? Cuando uno tiene un proyecto, una imagen, también uno tiene distintos planos. Primer plano, segundo plano, tercer plano y quizá el plano de fondo, o a veces hay dos, y así sucesivamente. Y el cielo o el fondo como tal. Personalmente yo creo que los planos juegan cuando uno tiene una imagen en un solo punto de fuga. Cuando uno tiene dos puntos de fuga o uno tiene un escorzo, sucede que empieza a juntarse un juego como de intersecciones de plano que es bastante complejo de manejar. Entonces los planos como que en ese caso no se utilizan mucho. Pero sí es importante en ese caso de imágenes, por lo menos por regla general, nosotros recomendamos, yo les recomiendo, que no utilicen mucho el primer plano
para poner personas o para poner elementos como buses. Pasó en dos, creo, dos imágenes que estaban súper bonitas a la vista, pero ponían un bus al frente. Entonces el bus se llenaba un tercio de la imagen. Pero si ese bus no estaba y ese bus estaba, no sé, dos planos más atrás, porque les daba para dejarlo en la mesa, para dejarle el patio de maniobra por la vista, se asomaba, uno seguía entendiendo el tema del bus, pero no estaba encima. Entonces me ayudaba a liberar el espacio y así yo lo podía entender mejor. En este caso, que es muy sencillo, tenemos la imagen de un parrón, dos edificios, un solo punto de fuga, entonces tenemos como el primer plano que es ese, el segundo plano que es el parrón, el tercero y el cuarto que es el cielo. No mucho más. Nos ayuda un poco para definir ese juego de plano. Pero a mí me gusta utilizar este ejemplo porque cuando salió este capítulo de Game of Thrones, se utilizó esta imagen en el tráiler y yo lo utilicé, me acuerdo que para esa clase como ejemplo. En Colacal teníamos los personajes principales en el primer plano, el ejército en el segundo y el asedio en el tercer plano, que era muy fácil de entender. Ahora, uno después se va y empieza a ver que aquí la gente estaba como copiada, como copiado, 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 y ahí está como copiado, 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 pero como es un frame, uno no lo veía. Pero ahí uno ve como las triquiñuelas que se utilizan. Ya, el ángulo, que es muy poco utilizado, la verdad, es utilizar con las formas donde uno está tomando la foto, enfatizar ciertos elementos. Como en la arquitectura somos súper como convencionales en la forma en cómo disponemos la cámara, siempre en el posición del observador, 1,60. A veces podemos hacer la triquiñuela que somos un niño y ponerlo en 1,20, 1,40, o una persona más chiquitita. El, un punto de fuga, dos puntos de fuga. No existe el tercer punto de fuga en arquitectura. Acá está en esta foto, pero el punto de fuga no existe en arquitectura, lo eliminamos siempre para que las verticales queden verticales. Pero el tercer punto de fuga puede existir en otros medios, no en arquitectura. Nosotros no enfatizamos muchos las cosas como contrapicado porque no se utiliza, así de simple. Pero con la posición de la cámara, si uno la gira, la tanto, uno puede enfatizar con el proyecto ciertas direccionalidades. Acá yo les pongo el ejemplo como de edificios para enfatizar el hecho del tercer punto de fuga. Pero el hecho de que si uno, acá tenemos una imagen de una oposición que no es del observador, porque si se dan cuenta la imagen, la gente acá no está como colgando un lino, yo estoy en la posición como dentro de la losa, entonces estoy como parado en una silla o como una escalera tomando esa foto, que también es viable, uno puede hacer eso, pero tiene que ser equivalente a como uno está armando la perspectiva para poder llegar a entenderla, para enfatizar las líneas estas que arman el proyecto o la perspectiva que se va armando. En este caso, la ausencia de ángulo también es importante. O sea, tenemos un plano que está tan lejos y el proyecto, bueno, por el tipo de imagen empieza a aparecer entre la neblina, con la situación al lado de la bahía, entonces como que es otra cosa, pero como estamos tan lejos, el proyecto empieza a fundirse con el contexto, entonces ahí no hay un juego de ángulos tanto, entonces está la ausencia de ángulo que también puede existir. O también va en el hecho que con las mismas geometrías del proyecto, yo con la ausencia de un ángulo, en este caso una cámara que está dispuesta paralela a una de las caras, yo puedo enfatizar el hecho de esta cubierta que está como cayendo de forma curva. Como hay una constante contraste en estas dos geometrías. Bueno, y acá más arriba, poner el ángulo más arriba de la cámara para poder generar los techos o la vista desde arriba. No le da mucho ámbito a eso para no confundirlo. Y la perspectiva, que es en parte también mencionaba, lo mencionamos antes, donde tenemos el primer punto, un punto de fuga y el segundo punto de fuga, los dos puntos de fuga, pero también existen otros puntos de fuga cuando uno hace que no son dentro de esos dos principales, sino que responden a geometrías que son diagonales, que a veces que son curvas, que están dentro de nuestros proyectos. Y podemos utilizar esos elementos para enfatizar también concepciones espaciales. Por ejemplo, acá tenemos una lucarna en la cual se extiende hacia arriba mientras estamos armando como un espacio bien contenido dentro de estas dos situaciones de fuga.
O sea, con estos dos puntos de fuga. Perspectiva, acá tenemos un punto de fuga, pero estamos tan pegados en escorzo a este borde que estamos enfatizando la creación de este espacio principal que está al otro lado. Entonces, este borde empieza a difuminarse. Si esto estuviera más abierto, un poco más, empieza a aparecer los pilares y empieza a jugar con juegos de pilares muy repetitivos y aparte estamos anulando un poco este espacio. Por eso es buscar la mejor posición. O un punto de fuga muy tradicional, que es súper geométrico, convencional y con balance simétrico. Acá hay otro, que una imagen que yo realicé hace mucho tiempo para una prueba, donde yo tenía un modelo de render, lo hice muy rápido y yo me imaginé las situaciones que se iban a crear. Después lo rayé lo imprimí, lo hice en un papel mantequilla, lo escaneé y después lo superpuse por encima con el trabajo en Photoshop. Poco para imaginarme la situación espacial de lo que podría llegar a resultar posteriormente. Pero acá era dos puntos de fuga enfatizando este patio o esta situación interior. Vean, acá había unos casos que en la presentación del semestre pasado, donde tomamos algunas imágenes y aplicamos estos conceptos y empezamos a recomendarles cosas. Echa la imagen más para atrás, está muy pegado, enfatiza otro tipo de situaciones. Aquí lo mismo, como acá lo disponíamos como la regla de tercio y le íbamos a recomendar, por ejemplo, como esta persona echa más para atrás, empieza a aplicarlo, que era esto, más o menos, como si tú solamente hicieras eso, el proyecto te comienza a tomar otro aire. O si hicieras esto, que era como una cubierta que había realizado con un concierto abajo, ¿qué pasa si tú haces eso? El proyecto toma como otro aire. Lo mismo podría haber pasado para arriba. Y había muchos casos como de esta misma como propositiva. Por ejemplo, acá estaba como dentro de una caseta y le recomendamos como, oye, ¿qué pasa si amplías más esa caseta? Como para darle que está enmarcado. Era un caso más ilustrativo, entonces no era un problema. Acá teníamos como un vacío y acá le recomendamos, en vez de hacerla tan horizontal, a la cuadrada, porque enfatiza mejor tu verticalidad. Y aquí a la va alargada, porque te enfatiza la relación con el contexto. Y así sucesivamente, y aparecían distintas como cosas. Ya, está pasando que nuevamente nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a cortar acá y voy a enviarle el link nuevamente por el web curso. Ya no queda tanto de la presentación en todo caso.